La OMS considera que las infecciones respiratorias agudas son la principal causa de morbilidad y mortalidad por enfermedad infecciosa en todo el mundo. Afectan especialmente a los niños, adultos mayores y a las personas que tienen comprometido su sistema inmunológico. Esta puede ser de origen viral o mixto. En cuanto al comportamiento del evento, se tiene que la ira se ubica entre las 10 principales causas de defunción en la población general y dentro de las primeras 3 en los menores de 5 años. Por otra parte, en diciembre de 2019 se identificó el primer caso de SARS-CoV-2 en la ciudad de Wuhan, en China. Posterior a esto, la OMS reconoció el nuevo virus como una pandemia el 11 de marzo de 2020, momento en el cual se habían reportado 118.000 casos en 114 países y 4.291 defunciones. Desde el inicio de la pandemia y hasta el 31 de diciembre de 2020 se habían reportado más de 83,56 millones de casos confirmados y 1,83 millones de defunciones. Para esta fecha, en América del Norte, Estados Unidos tenía el mayor número de casos con 20,10 millones y en América del Sur, Brasil, seguido de Colombia con 1,64 millones. Asimismo, en Colombia durante 2020 se notificaron al Civigila 4.307.317 consultas externas y urgencias por infección respiratoria aguda de 104.463.380 consultas por todas las causas, con una proporción del 4,1%, con una disminución del 36% en comparación con el 2018. En cuanto a la hospitalización por infección respiratoria aguda grave, se tiene que durante el 2020 hubo 204.599 registros con una disminución del 9,7% en comparación con el 2019. Las enfermedades de transmisión respiratoria emergentes representan un riesgo sustancial para la población debido a su elevado potencial de diseminación, que afectan en su mayoría a la población adulta joven productiva y cursan con letalidad relativamente alta en su fase inicial de propagación. A partir del 2012, a fin de identificar el comportamiento de la infección respiratoria de etiología viral y de acuerdo con recomendaciones de la OMS, la OPS, cumpliendo con lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional del 2005 y el Decreto 3518 del 2006, compilado en el Decreto Único Reglamentario 780 del 2016, en Colombia se han establecido 4 estrategias de vigilancia. La primera es la vigilancia de infección respiratoria aguda grave e inusitada. La segunda es la vigilancia de la mortalidad por infección respiratoria aguda en menores de 5 años. La tercera es la vigilancia de la morbilidad por infección respiratoria aguda en pacientes hospitalizados y ambulatorios. Y la cuarta es la vigilancia centinela de ESI-Irak. Objetivos de la Guía 2017. Primero se encuentra describir los lineamientos y el proceso de vigilancia por el laboratorio del virus de la influenza y otros virus respiratorios. Segundo, establecer los procesos de obtención, conservación y transporte de las muestras para la detección de instituciones de manera sistemática y rutinaria. En el caso de la ira se usa para monitorear a las personas con enfermedad respiratoria más grave que han sido admitidas a un hospital. Así pues, en la tabla que corresponde a los estándares globales para la vigilancia epidemiológica de la influenza de la OMS en 2013, se puede evidenciar un ejemplo de que lo primero que se debe realizar es clasificar el tipo de caso sospechoso y paralelamente se debe relacionar la sintomatología y los signos vitales aparte del manejo que se le va a realizar a la enfermedad. En cuanto a las fuentes de los datos, tenemos que la notificación de la ira se realizará a través de la herramienta de notificación del Civigila. Se debe utilizar la ficha de notificación de datos básicos y complementarios y adicional a ello se tendrán en cuenta los reportes del Laboratorio de Salud Pública y la información consolidada en el aplicativo Sismuestras. Por otra parte, se tiene que los datos pueden provenir de una fuente primaria, donde los datos son extraídos de unidades estadísticas, o de una fuente secundaria, donde los datos se obtienen a partir de la recolección realizada por otros, tales como registros individuales de prestación de servicios de salud, historias clínicas, registros de defunción, etc. Asimismo, se debe tener en cuenta la periodicidad de los reportes, la notificación de todos los casos de ira, que en este caso es de carácter obligatorio en todo el país. Asimismo, las responsabilidades por niveles,
las cuales se dividen según sea el caso y se pueden configurar e investigar los brotes, casos de ira inusitado y todas las muertes por ira en menores de 5 años y realizar las acciones de promoción, prevención y control de acuerdo con las competencias establecidas en la Ley 715 de 2001. En cuanto al análisis de la información, se debe hacer el seguimiento de los casos notificados según el comportamiento acerca de las variables de tiempo, lugar y persona. La distribución de casos puede analizarse según los grupos más afectados, y pues los casos más graves suceden generalmente en las personas situadas en los extremos de la vida, los niños menores de 5 años y los adultos mayores de 60. Para los casos de ESI, IRA-G e iraje inusitado y con el fin de identificar oportunamente los cambios inusuales en el comportamiento del evento, es importante aplicar frecuentemente metodologías que permitan comparar lo observado en el periodo en análisis con lo esperado para el mismo periodo. Para garantizar plenamente la calidad del sistema de vigilancia se debe verificar con periodicidad utilizando en forma sistemática un conjunto de indicadores donde se incluyen los grupos de exposición como la población especial. De igual manera, ante el aumento de casos de ira, es importante activar las salas situacionales locales que permitan discutir e implementar acciones de control oportunamente formales. Así se efectuará una unidad de análisis a todos los casos de muerte por ira en personas menores de 5 años y en todas las muertes por ira G inusitado según lineamientos nacionales. Por parte de la orientación de la acción se da mediante acciones vinculadas con la promoción, prevención, atención y tratamiento de la ira, incluyendo la inmunización oportuna, la intensificación de vigilancia de eventos inusitados, el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad en atención y manejo de casos, garantizando la información a viajeros y fortaleciendo el trabajo intersectorial con el cual se promueva la salud del sistema pulmonar en todos los entornos. Otras medidas de prevención en caso de estar enfermo tienen que ver con evitar la dispersión de las micropartículas de saliva y otros fluidos mediante el uso de tapabocas o cubriéndose la boca y nariz con la cara interna del codo o pañuelos desechables al momento de toser o estornudar. Tanto en quienes están sanos, pero en especial a aquellas personas que están enfermos, también se aconseja disminuir el contacto con las micropartículas que quedan en la superficie mediante el lavado frecuente de las manos y evitar tocarse los ojos y la nariz. Además, manteniéndose a más de 1 metro de distancia de las personas enfermas de ira. Y ya por último, implementar estrategias de comunicación dirigidos a padres y cuidadores frente a los cuidados para evitar la ira, el manejo inicial en casa y los signos de alarma para consultar. Por otro lado, también se demuestra que algunas entidades gubernamentales como la OMS y UNICEF crean programas de prevención y promoción para la ira que permiten controlar algunos factores y facilitar un fácil acceso a los servicios de salud. Entre ellos se encuentra la estrategia de atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia, donde brindan un apoyo al personal de salud para el diagnóstico, tratamiento, prevención y promoción.